Muy buenos días y feliz sábado a aquellos que desde lejos se unen con nosotros a través de la tecnología. Y gracias a Dios por la tecnología. Póngase a pensar unos años atrás, si no hubiéramos tenido esta tecnología y no teníamos la oportunidad de congregarnos en iglesias, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pero a través de la tecnología podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y a pesar de que no tenemos la oportunidad de estar juntos como familia espiritual, pero en el espíritu, aunque en diferentes lugares podemos estudiar el mismo libro, el Espíritu Santo sea el maestro que nos dirija y nos conduzca en el estudio y también poder crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pues en esta mañana quiero hablarles de cosas que ustedes conocen, que están pasando hoy día, su implicación para nosotros como individuos, como familias, como pueblo de Dios y como naciones. Y esta semana ha sido una semana de muchos eventos y muchos acontecimientos. No voy a comenzar hablándoles del famoso virus, aunque voy a hablar de él después. Quiero hablarles de otros elementos que han tomado lugar esta semana que posiblemente ni cuenta nos dimos. El primero de ellos fue el domingo, el 15 de marzo. Y ese día, el Congreso simplemente no tomó ninguna decisión. Porque ese día se vencía parte de la ley que se conoce como Acta Patriótica. Y esa Acta Patriótica surgió después de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, como resultado de este evento y este acto terrible, donde casi 3.000 personas fallecieron y la nación fue humillada. Ahora fue usado esa crisis para traer leyes de control, leyes de manipulación. Por ejemplo, hoy día no tenemos ninguna privacidad. Toda correspondencia, ya sea a través del buzón, correspondencia a través de correos, si vamos a Facebook, a Twitter, los mensajes que enviamos, WhatsApp, Instagram, toda información que recibimos o enviamos automáticamente pasa al gobierno. Así que hoy día no tenemos ninguna privacidad. Y la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana, que fue una constitución protestante y republicana, ha sido puesto a un lado, donde no se le permitía que el gobierno espiara sobre sus ciudadanos. No tan solo eso, sino que el gobierno no podía entrar ni en la propiedad privada de sus ciudadanos sin el permiso de ellos o sin que tuviese de un juez un permiso para poder hacerlo. Así que el 15, el Congreso podía haber actuado y haber dicho, bueno, ahora que esta parte del acta patriótica llega a su fin, vamos a dejarla muerta, vamos a restaurar la privacidad completamente en silencio. Y como ustedes se dieron cuenta, los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada, porque ellos forman parte de este engranaje de control y de manipulación. Y pasó el 15, es más, el 15, el presidente lo declaró un día de oración nacional, supuestamente por la crisis que tenemos. Pero no pasó nada en cuanto a restablecer los derechos constitucionales que los ciudadanos de este país tienen. Y eso ni cuenta nos dimos tampoco. 2 días antes, el viernes 13 de marzo, el presidente Trump le envía una carta al Papa Francisco I para decirles que estaba muy agradecido porque ese día él cumplió 7 años de ser pontífice. Así que le mandó una carta conmemorando el aniversario de su liderazgo mundial. 3 semanas antes, el 25 de enero, más de 3 semanas, un mes y medio antes, el vicepresidente Mike Pence fue al Vaticano, tuvo una entrevista con el Papa. Usualmente las entrevistas o las audiencias toman 30 minutos, 45 minutos. Esta fue 1 hora y media. Obviamente no se sabe qué se habló. Pero vemos otra vez un acercamiento más y más entre el protestantismo apóstata y el papado, entre los Estados Unidos y el papado. Así que esas son cosas que nos tienen que ayudar a entender el momento de la historia en el cual usted y yo estamos viviendo. Es más, la profecía nos dice en Apocalipsis 13 que Estados Unidos es representado por una bestia que surge de la tierra y tendría 2 cuernos. Esos 2 cuernos representan poder civil
y poder religioso separados, como están los cuernos, no juntos. Pero sabemos que proféticamente esos cuernos van a ser quebrados, van a dejar de existir, van a caer. Y querida iglesia, en esta mañana, con toda confianza se lo digo, sin especular, estamos viviendo en el tiempo donde podemos y vamos a ver completamente la destrucción de esos dos cuernos. Y vamos a ver el establecimiento ahora de un sistema autoritario, no tan solo en esta nación, que por mucho tiempo fue la fuente de libertad, sino en el mundo entero. Es más, este virus, el cual es muy real, muy peligroso, altamente contagioso, este virus que es una crisis, y ha creado una crisis, como ustedes pueden verlos, y esta crisis que ha creado, pues ha impactado al mundo entero. Póngase a pensar, por ejemplo, qué ha pasado con la industria del turismo. No hay cruceros, los hoteles están cerrados, los restaurantes están cerrados. Los parques de diversión, desde Disney, que es el más famoso y el más grande del mundo, hasta todos los demás, están cerrados. Las aerolíneas están diciendo, si no pasa algo, para el mes de mayo vamos a estar en quiebra. Es más, le están pidiendo al gobierno americano que les dé al menos 50 billones de dólares para mantenerse a flote. No tan solo eso, los deportes. El básquetbol, que es tan famoso aquí en los Estados Unidos, no habrá este año. El hockey, que ya había comenzado, tampoco va a haber. Posiblemente en unos días, en abril, debe comenzar el béisbol, la pelota. Dudo yo que realmente lo permitan. Las iglesias están cerradas, todas. Los restaurantes están cerrados. Las escuelas están cerradas. ¿Saben lo que significa eso en Estados Unidos? Que hay 35 millones de niños que están en casa. Ahora, alguien tiene que cuidar de ellos. No pueden ir a una guardería, no hay guarderías, todas están cerradas, no hay escuelas. ¿Qué significa eso? Que papi o mami se tienen que quedar en casa y no pueden trabajar. Y también significa que posiblemente la crisis nos está ayudando a entender el valor de la educación de los hijos en casa. Y muchos, porque no tienen otra opción, comienzan a descubrir que ellos sí pueden educar a sus hijos en casas. Es más, esta semana hablaba con alguien en un lugar donde estaba presente, no son de nuestra fe, pero dice, óigame, mi hija está en casa y le está dando clase a los niños y está tan contenta, nunca pensaba que lo podía haber hecho. Y ahora que no tiene otra opción, dice, lo está haciendo y está fascinada. Dice, tiene tiempo con sus niños, juega con ellos, están todo el día juntos, etcétera, etcétera. Así que vemos cómo la crisis ha traído ahora a la realidad el hecho de que hoy día podemos educar a nuestros hijos ¿dónde? En casa. Antes se veía como algo extraño, como para gente fanática, gente extremista, gente que no sabían lo que estaban haciendo, que sus hijos no iban a aprender y que se iban a quedar brutos y sin conocimiento. Hoy día hay 35 millones de niños, no estamos hablando de jóvenes ni de adultos que van a universidades que también están cerradas, que están en casa y algunos de ellos están siendo educados en casa. ¿Qué sucede con el desempleo hoy día? Vemos que va subiendo. Y póngase a pensar, mayormente, ¿quiénes trabajan en los restaurantes? ¿Quiénes trabajan en los hoteles? ¿Quiénes trabajan en estos lugares de entretenimiento? Son mucha de nuestra gente, que ya llegaron a este país y ahora tienen que tomar los trabajos más económicos, lavando platos, sirviendo alimentos, de meseros, y ahora no tienen trabajo. No tienen trabajo. Y tienen una familia que mantener. O quizás su familia, de donde hayan venido, pues esperaba ayuda de ellos y no la tiene. Ahora póngase a pensar el efecto dominó que esto tiene. Una cosa va quitando otra y va quitando otra y va quitando otra. O aquellos que vinieron para estudiar, todo está cerrado hoy día. Es más, esta semana el secretario del Tesoro dijo que posiblemente el desempleo va a llegar a 20% o más. Es decir, de cada persona que está trabajando, cada 5 personas, una no va a tener empleo. Aún aquellos que tienen empleo, digamos como Walmart, ahora está reduciendo su semana a 25 horas. Ya no es 40 horas. Y Walmart no paga mucho dinero. Y la gente que trabaja en Walmart usualmente son gente que de bajos ingresos, que apenas están ahí respirando para pasar de mes a mes. Y ya no van a tener
esa capacidad económica, de poder mantener su trabajo. ¿Qué está pasando también con la bolsa de valores? Porque ahí está donde los ricos ponen su dinero. Es que no tan solo los pobres están siendo afectados. Los hombres de empleo, los hombres empresarios, los ricos también están siendo afectados. En una semana, lo que la bolsa de valores había ganado en 3 años y meses de la presidencia de Trump, en una semana se borró todo. Póngase a pensar. Ya ha caído más bajo de los últimos 30 años. No tan solo durante la presidencia de Trump, o la presidencia de Obama, o la presidencia de Bush, y aún de Clinton. Estos grandes hombres y empresarios, gente rica, que pensaban que la bolsa de valores lo iba a hacer cada vez más rico, y pusieron ahí millones de dólares invirtiendo en diferentes empresas, hoy día está colapsando también. Es decir, esta crisis del virus tiene 2 objetivos principales, entendamos esto. Número 1 es destruir las economías del mundo. Colapsar completamente la economía del mundo y destruir sobre todo la clase media. Nosotros. No somos ricos, pero tampoco somos muy pobres. Tenemos lo suficiente para vivir. Es más, tenemos más de lo suficiente para vivir. Y el objetivo es llevarnos de rodillas, donde cada uno de nosotros tenga que depender del gobierno para nuestras necesidades básicas. Y eso no lo entendemos nosotros. Los hispanos no entienden esto. Los hispanos vienen a Estados Unidos buscando trabajo. Ellos piensan que esto es un refugio económico. Pero Estados Unidos no fue creado como una nación económica. Estados Unidos fue creado como un lugar de refugio para los protestantes que estaban siendo perseguidos en Europa. Y cuando esos emigrantes llegaron, comenzaron a llegar a los Estados Unidos, eran muy pobres. Allá en Europa no tenían nada, eran perseguidos, no tenían empleo, no tenían casa, no tenían negocios, no eran nada, gente muy pobre. Llegaron a este país. Pero cuando llegaron a este país no le pidieron al gobierno ayuda. Al contrario, dijeron, no. El gobierno que hemos visto nosotros en Europa, lo que apoya es la clase alta y al clérigo. Nosotros no queremos, el gobierno sí es necesario, pero pequeño. No un gobierno grande que nos dé todo. El gobierno que nos da todo tiene el derecho de quitarnos todo. Entendamos eso. Y los hispanos por eso, cuando vienen a Estados Unidos, no se dan cuenta. Y cuando vienen a Estados Unidos, apoyan a los políticos que más les ofrecen ayuda. Más les ofrecen ayuda. Y más, ahora es como un gancho para ganárselo nada más. Y veamos que, digamos, California era un estado próspero años atrás. Era el estado de oro, se llamaba en Estados Unidos. California tenía la economía número 8 del mundo, no de Estados Unidos, del mundo. Si usted separaba a California de Estados Unidos, era la economía número 8, sin el país. Hoy día está casi en la quiebra. ¿Por qué? Porque la gente han puesto a políticos que lo que hacen es promover el socialismo. Y esos políticos de izquierda, esos políticos liberales, promueven homosexualismo, promueven aborto, eutanasia, quitan los derechos de los padres a educar a sus hijos en casa, restringen las libertades religiosas porque ellos no quieren de religión. Para ellos los religiosos son de gente de mente estrecha y gente anticuada. Pero son los que los hispanos votan por ellos en su mayoría. Porque no piensan, no se dan cuenta por qué este país fue lo que es, o fue en un tiempo, ya no lo es. Y no están pensando de causa a efecto. Y en vez de abandonar la miseria y la pobreza y lo que trajo la miseria y la pobreza en sus países, la traen a Estados Unidos, la exportan y la mantienen en Estados Unidos. Y California casi está colapsando. El país que tiene más pobres, más indigentes en las calles de todo el país es California. 27% de la gente que no tiene casa vive en California. Más del 60% vive del gobierno, de estampillas, de dinero para pagar su renta, o su alquiler, su arriendo. De seguros médicos que el gobierno le tiene que dar. Pero es lo que ellos quieren, pensando que esa es la solución. Queridos, entendamos, jamás el gobierno nos puede hacer ricos. La razón del gobierno no es enriquecer a sus ciudadanos. La razón del gobierno es proteger a sus ciudadanos, no es enriquecernos. Y cuando yo a los países latinoamericanos me doy cuenta que esa es la mentalidad. El gobierno que haga esto, el gobierno que me dé esto, el gobierno que me facilite esto. Estaba visitando el año pasado a Jalisco, México. Y la familia vive como a 1,5 kilómetros de la carretera principal y no está pavimentada. Entonces ellos le pidieron al gobierno, mire, pavimente la calle. Hay 5 familias en esa calle y el gobierno dice, sí, lo vamos a hacer. Pero este proyecto cuesta mucho. Era una cantidad enorme de millones de pesos que costaba el proyecto. Y yo le dije, ¿por qué ustedes no averiguan por cuenta de ustedes cuánto le costaría arreglar y pavimentar esta calle?
No habíamos pensado en esa posibilidad. Pero un día fuimos al pueblo, hablamos con una empresa que hace pavimentaciones. ¿Saben cuánto era? Era la quinta parte de lo que el gobierno le decía que iba a costar pavimentar esa calle. Es decir, ¿qué estaba haciendo el gobierno? Se estaba robando mucho dinero y dándole mucho dinero a otros empresarios y a otra gente para hacer ese proyecto, porque costaba una quinta parte. Si ellos mismos pagaban, si entre todos se unían y pagaban una quinta parte para que el gobierno hiciera la carretera. Y todavía no se la ha hecho. Todavía no se la ha hecho. Pero los que vinieron a este país inicialmente, no, el gobierno no me tiene que dar nada, el gobierno que se quite del camino. Yo lo que quiero un pedazo de tierra, yo quiero establecer un negocio. Yo no necesito gobierno, yo necesito que Dios me bendiga. Sí, el protestantismo trajo a la gente a la libertad. El catolicismo los mantiene subyugados, ignorantes y en la pobreza. Y no entendemos eso hasta el día de hoy. Y hoy día la crisis que está pasando mundialmente, la cual no se puede negar y es trágica, está siendo usada con el objetivo de destruir las economías del mundo, sobre todo los países ricos del mundo. Y déjenme decirles, pronto nos daremos cuenta que la clase media en Estados Unidos, como en nuestros países, que casi no existe, casi no va a existir en Estados Unidos. Esta semana el presidente propuso, dice, un paquete de ayuda para el pueblo, $1 trillón. Póngase a pensar esa cantidad de dinero, $1 trillón. Pero realmente si usted lee la letra pequeña, la cual no están anunciando para asustar a la gente, la ayuda es $3 trillones. Es increíble. Es más que el presupuesto de Inglaterra. 2 veces. Póngase a pensar. Y eso simplemente para mandarle un cheque de $1.200 a cada ciudadano. Y una familia con $1.200 quizás viva 2 semanas, no mucho más. Porque las cosas hoy día están caras. Es decir, destruir completamente la clase media. Porque el protestantismo creó la clase media. La clase próspera, que no depende del gobierno. Ellos mismos trabajan en sus empresas, en sus negocios o trabajan para otras personas, pero viven cómodas, tranquilas e independientemente de la ayuda del gobierno. Y el objetivo es colapsar todas las economías del mundo, sobre todo las de los países prósperos, Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y cualquier otra economía que más o menos haya prosperado. Y que todos ahora dependamos del gobierno, sin ninguna excepción. Desde el pago de su luz, desde su agua, desde su casa, su comida, todo ahora venga bajo el control del gobierno. Es decir, unas pocas manos tendrán ahora el control de millones de seres humanos que estarán a su despensa y a su disposición. Así que esta crisis está siendo usada para exprimir a la gente y para destruir las economías del mundo. Lo segundo que está siendo usada es que a través de la crisis ahora están implementando medidas que nunca van a ser quitadas. Ahora están implementando medidas de control, de manipulación. Ahora, por ejemplo, usted va a una tienda y usted dice, no, tan solo usted puede comprar un producto. No puede comprar más productos. Una bolsa de esto o un producto de aquello, porque está limitado. Y ahora irnos acostumbrando a las restricciones, a la escasez, a que no hay, y que gracias por lo que hay, y que estemos contentos porque al menos nos están dando uno. Ahora están creando medidas donde, digamos, esta semana el presidente declaró estado de emergencia nacional. El estado de New York ya lo hizo. El estado de California ya lo hizo. Y el estado de Illinois ya lo hizo. 3 estados ya lo han hecho. Significa que el gobernador de ese estado es el rey. No tiene que ir a ningún legislador, no tiene que ir a ninguna corte. Lo que él diga es lo que se hace. Él es rey. Así que hoy día estos 3 estados están bajo completo control de su gobernador. Así que usted tiene 40 millones en California, tiene 21 millones en New York y casi 14 millones en Illinois, de gente que no puede salir de su casa, excepto lo que ellos consideran esencial. No la persona, lo que el gobernador piensa que es esencial. Así que si usted sale y usted va a hacer algo, no, yo quiero quizás salir a caminar, dice, un momento, usted tiene que regresar a su casa, usted no puede salir a caminar. Ahora, no sé hasta qué extensión llegue esto. Completo control de la ciudadanía. Completo
control. Ahora, cuando el presidente Trump ahora otra vez declaró un estado de emergencia, exactamente pasa lo mismo, pero a nivel nacional. Ahora él tiene 136 poderes. Entendamos eso. 136 poderes que no depende del Congreso ni de nadie para implementarlos. De esos 136 poderes hay 13 nada más que el Congreso puede limitarlo, no detenerlo, limitarlo. Por ejemplo, él tiene poder para quitar el Internet, si quisiera. Para cerrar sitios en el Internet que no son del agrado. Quitar propiedades, congelar cuentas de banco, limitar servicios médicos, cerrar fronteras, no tan solo del país, aún del estado o de ciudad a ciudad. Uso completo de los militares, desde la Guardia Nacional hasta el ejército norteamericano. Está a su despensa hoy día, está en sus manos. Y puede decir, bueno, para tal ciudad que vayan tantos soldados a implementar allí el toque de queda, que es lo que hay, donde la gente tan solo pueden salir en ciertas horas del día y no pueden salir en la noche. Querida hermandad, ¿nos damos cuenta del momento en el cual estamos viviendo? Esto debe ser una alarma que suene tan alto que ninguno de nosotros pueda continuar dormido. O somos o no somos. O realmente queremos prepararnos para encontrarnos con Jesús o realmente no lo queremos hacer. Hace un tiempo atrás, cuando usted hablaba de la vida en el campo, ¿qué decían la gente? Ese es fanático, ese es extremista, ese es reformista. O quién sabe qué otro nombre le ponían a las personas. Hoy día, no tan solo dentro del círculo nuestro, aún otros que no forman parte del círculo, están hablando de ir al campo. Lo que hace tiempo atrás era visto como algo extraño, hoy día se ha convertido en pan diario. Lo mismo pasó con la educación de los hijos en casa. Antes decían, no, esas familias que educan, esas familias no saben lo que están haciendo. Hoy día hay millones de personas que están educando a sus hijos en casa. ¿Qué más era visto como extraño antiguamente? Por ejemplo, la agricultura. Eso de agricultura, eso es para la gente que no sabe. Eso es para la gente allá que vive en un rancho, en una finca, en una chacra, que no saben nada. Agricultura no, nosotros somos gente que hemos progresado y hemos estudiado y tenemos títulos. ¿Cuántos dependemos del agricultor? Todos. Desde el presidente hasta el último dependemos del agricultor. Y cada vez que usted y yo nos sentamos a comer, aunque sea un pedazo de pan o una tortilla, aunque sea, alguien lo tuvo que cultivar, alguien lo tuvo que sembrar y cosechar. Y hoy día, ¿qué estamos viendo? La gente ahora tiene interés. Es más, hace unos días atrás conversaba con una persona que había vivido en el campo, pero se fue a ir a la ciudad. Había dejado aún la agricultura, vivía en la ciudad y decía, no, agricultura no, nada. Hoy día esa persona está comprando semillas. Hoy esa persona está comenzando a crecer esas semillitas allá en un lugar de su casa. Cuando hace 2 o 3 meses atrás, si usted lo hubiera hecho a esa persona que iba a hacer eso, quizás se hubiera reído en su cara. Y hoy día ahora muchos comienzan a decir, un momento, yo puedo cultivar algo, yo puedo hacer algo, porque ahora hay escasez. Las cosas están limitadas en la cantidad que nos pueden dar y a veces no hay. Yo puedo hacer algo. Póngase a pensar, antes que esta crisis llegara, tan solo 3% de la población en Estados Unidos cultivaba la tierra, nada más 3%. El 97% dependía del 3%. Ahora, póngase a pensar, hoy día, cuando ese 3% no puede producir suficiente para el 97%. Así que si usted tiene un pedacito de tierra, aunque usted viva, no sé, o si no tiene tierra en maceta, usted comienza a practicar en su casa. Pronto, lo mismo que ha pasado con otros productos básicos, las semillas van a ser escasas para conseguir. Las van a ir limitando. A medida que la gente ahora comienza a darse cuenta que es importante sembrar y cultivar y tener ellos algo, que sea un pedacito pequeño, y poder tener algo de alimento en sus manos en momentos de crisis. Ahora esas semillas se van a ir acabando y agotando y quizás las van a ir cortando y reduciendo y no van a estar más a nuestro alcance. Hoy día la agricultura antes era visto como algo que no era necesario. Hoy día la gente comienza a ver que es necesario. ¿Qué en cuanto al mensaje de salud? Antes que decían la gente, esa gente que no saben comer, piensan que son conejos comiendo nada más verduritas y semillas. Hoy día la gente va a las tiendas buscando, ¿saben qué? Lo saludable. Aún los que no saben de nuestro mensaje,
Dice, un momento, yo tengo que fortalecer el sistema inmune. Porque hoy día los hospitales no pueden dar abasto en el mundo entero a la enfermedad que hay. Y es una enfermedad, una. Póngase a pensar cuando se multipliquen esas enfermedades, más vengan desastres naturales con un colapso económico, póngase a pensar la condición que estará el mundo. Y usted va a llegar al hospital, usted va a llegar tosiendo y dice, no, para una tos, usted vaya a su casa. Ay, pero no me van a atender. No, no podemos atenderlo, tenemos mucha gente. Ahora usted tiene que aprender remedios naturales. Y la gente está buscando remedios naturales. Yo fui los otros días a una tienda donde se venden productos naturales y buscando una vitamina C. No había. Buscando vitamina D. No había. Buscando zinc. No había. ¿Y qué pasó? Cuando antes esto estaba aquí mosqueado, la gente ni lo quería. Dice, no, es que más cuando lo ponemos se va enseguida. El mismo día se acaba el suministro. Así que nuestro mensaje que era visto antes, aún dentro de nosotros, como para gente extraña, gente que eran vistas como extremistas y gente que eran medio extraños, hoy día se ha convertido en el pan cotidiano del mundo entero. Hoy día la gente quiere cuidar más su salud, quiere alimentarse mejor. Y quiere ahora conocer de remedios naturales. Porque usted va a un hospital y no lo pueden atender. Usted tiene que ir a su casa y decir, ¿cómo puedo quitar esta tos? Esto no es coronavirus. ¿Cómo yo puedo quitar esta tos? ¿Qué yo puedo hacer? Y usted tiene que aprender. Y cuando usted aprenda, usted puede ayudar a otras personas. Y es la obra médica misionera, es la última obra que se puede hacer. Y hoy día comenzamos a darnos cuenta de esa declaración. Antes pensábamos que no era necesario, que los hospitales estaban siempre abiertos y las farmacias siempre iban a tener todo y las clínicas iban a estar abiertas las 24 horas del día, que cualquier malestar nos iban a atender y con el mejor sistema médico del mundo. Hoy día comenzamos a darnos cuenta de lo falso de esa declaración. Que todo esto está colapsando, todo esto está cayendo. Y lo que antes creíamos que podíamos tener, ¿cuándo usted pensó que no habría un papel sanitario en una tienda? Pregúntese. ¿Cuándo usted pensó que en Estados Unidos, usted iba a ir a una tienda y no va a haber un pomo de cloro? ¿Cuándo usted pensó que usted iba a una tienda y no iba a haber una bolsita de arroz? ¿Cuándo usted pensó eso en esta nación? Jamás pasó por nuestra mente. Se lo digo por experiencia personal. Pero si usted no cree, vaya hoy día. Bueno, en las horas de sábado. Vaya a ver cuántos de estos productos sencillos y básicos. Es más, usted va a buscar vinagre y no hay. Porque la gente se da cuenta del uso del vinagre como remedio natural. Usted va a buscar curitas y no hay. Agua oxigenada, no hay. Alcohol, no hay. Y en el país más próspero del mundo, ¿cómo es posible que no hayan esas cosas y no saben cuándo van a regresar? Y cuando regresen, ¿quién sabe qué precio van a tener? Y ahora lo que parecía como un mensaje extraño, un mensaje anticuado, que es Elena White del siglo XIX, la pobre no sabía lo que estaba diciendo porque ya no vivió en nuestros días. Decimos, un momento, esta señora fue inspirada. Porque ella no fue la que inspiró, ella fue la que escribió, no sé si me explico. La inspiración es del Espíritu Santo. Y Él conoce el futuro como el presente. Y con mucho tiempo nos advirtió y nos fue hablando diciendo, prepárense pueblo mío, prepárense, sean cabezas para que ustedes hagan la diferencia en el mundo, para que en la crisis la gente venga a ustedes y usted tenga solución y respuestas a ellos. Y nosotros hemos despreocupado completamente ese mensaje. Es más, lo hemos puesto como si es de lo peor, que es para los fanáticos y para los extremistas y para los legalistas. Y aún desde nuestro púlpito muchas veces se ridiculizó ese mensaje. Aquellos que lo presentaron eran puestos a un lado, a veces hasta censurados o a veces aún borrados, porque simplemente creyeron en lo que Dios dice. Y hoy día, cuando se hablan de estas cosas, nadie va a decir, óigame, qué extraña es su forma de pensar. La pregunta es, ¿dónde yo puedo obtener esto? ¿Dónde yo puedo aprender esto? Y es nada más principios de dolores. Estamos apenas poniendo un dedo en la crisis. Todavía no hemos puesto ni el pie en la crisis, pero que todavía queda suficiente, y hay luz, y hay agua, y quedan muchas cosas todavía. Pero todo eso, a medida que el tiempo va pasando y la economía va colapsando, vamos a comenzar a ver estas cosas. Sobre todo aquellos que viven en las grandes ciudades. Cuando les restrinjan el agua, como en nuestros países, donde yo nací, en mi país, en Cuba, gracias a las virtudes del socialismo, irónicamente estoy hablando, no había agua. El agua venía a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y si usted no tenía un tanque, usted no tenía agua todo el día.
Ahora póngase a pensar en lugares como Los Ángeles o New York o Chicago, que no hay agua. ¿Qué sucede cuando no hay agua corriente? No hay higiene. Porque cuando hay agua corriente, sobre todo agua caliente, mantiene la higiene alta. Ahora la gente no se puede lavar las manos todo el tiempo, no se puede bañar todos los días, su ropa no la puede lavar tan seguido. Y cuando no hay higiene, ¿qué viene? Enfermedades. Enfermedades como estas de contagio. Querida iglesia, por favor, en el nombre de Dios, entendamos estas cosas. Entendamos estas cosas. Hoy día la gente comienza a valorar la vida en el campo, la agricultura, la educación de los hijos en casa, el mensaje de salud y los remedios naturales. Es más, les voy a leer, esto es de un señor llamado Larry King, no sé si han escuchado de él, tiene un programa muy famoso en Estados Unidos. Él es judío, y él es cristiano, y no es judío practicante, pero él mandó estos días, y yo estoy en su lista, cosas para mantener nuestra salud en buen estado. Escuche. Número 1, coma comida integral. ¿Integral? Cuando la gente quiere pan blanco y pastas blancas. Número 2, coma más frijoles o habichuelas o porotos o frijoles, como usted le conozca. Óigame, coma cosas verdes, verduras verdes y amarillas. Número 4, coma 2 comidas al día. ¿Quién tiene ese plan? Haga ejercicio regularmente. Después le voy a preguntar de dónde viene este plan. Duerma suficiente todas las noches y temprano. No use drogas como medicinas, que es lo que nos venden en las farmacias. Consuma menos azúcar refinada y cosas dulces. Alguien nos habló del uso moderado del azúcar, hace muchos años. Dice, coma menos afuera y coma más en casa. No consuma productos lácteos. No consuma huevos. No coma más del 10% de carne. Bueno, yo le aconsejaría el 0%, porque es lo que Dios dice, pero 10% de carne sería un pedacito del 100%. No coma entre comidas. ¿Okay? No. Y medite todos los días. O tome tiempo para orar todos los días. Nos damos cuenta que aún el mundo no cristiano, no estoy siendo adventista, este hombre no es adventista ni es cristiano, este hombre es simplemente judío y no practica su religión. Tiene 81 años, se ha casado 7 veces, así que usted se puede imaginar el estilo de vida que ha llevado este hombre. Él está soltero y está buscando otra vez alguna pretendiente por ahí. Ahora, si este hombre, que no tiene ningún conocimiento de lo que nosotros conocemos, ni profesa tenerlo, ni anhela hasta el momento, ojalá que cambie esa decisión, hacerlo, nos dice esto, pregunto yo, ¿eso lo encontramos en otro lugar nosotros? En la Biblia. En segundo lugar, confirmado en el Espíritu de Profecía. Ahora me imagino si quizás hace un año hubieran invitado a Larry King a predicar esto en una iglesia adventista. Me dudo. Pero hoy día no tiene que ir a una iglesia adventista, hoy día el mundo presta atención a lo que él dice. Ahora tenemos que darnos cuenta que usted y yo estamos viviendo en tiempos donde la paz, la prosperidad, la libertad está llegando a su fin. Y si usted y yo estamos viviendo en ese tiempo, pregunto yo, deberíamos nosotros, por la gracia de Dios, pedirle al Señor que nos ayude a entender todo su plan, número 1. 2, implementarlo en nuestras vidas. Y número 3, compartirlo con otras personas. Ahora usted y yo no podemos compartir lo que no conocemos. Así que tenemos que conocerlo y tenemos que vivirlo para que entonces nosotros podamos, ¿qué cosa? Compartirlo. Querida iglesia, Mateo 24, y lo voy a leer en unos momentos, dice que estamos entrando en tiempos de angustia. Vamos a Mateo 24. Queremos leerles en esta mañana esta porción de las Sagradas Escrituras. Ustedes conocen muy bien, es el sermón profético de Jesús. Mateo
capítulo 24. Voy a comenzar a leerles en el versículo 3. Dice lo siguiente: y sentándose él, es decir, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué señal tendremos de tu venida y del fin del mundo? Así que, Señor, ¿cuándo van a tomar lugar lo que tú estás diciendo? ¿Y cuál será la señal que estamos llegando al fin del mundo? Verso 4. Entonces Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es más, 3 veces en Mateo 24 él repite esa declaración. Es lo más importante. Y hoy día lo que abunda es el engaño. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mucha gente que son cristianos, que son profetas, que son líderes, toman títulos, toman posiciones eclesiásticas, desde Roma hasta las iglesitas más pequeñas. Hay muchos que toman el nombre de Jesús para lucrarse, para hacerse importantes, para que la gente los siga. Dice: vendrán muchos en mi nombre, continúa diciendo Jesús, y a muchos engañarán. Y la gente hoy día, como no estudia la palabra de Dios, fácilmente son movidas y dirigidas, depende de las opiniones que ellos escuchen y la persona si sabe elocuentemente presentarlo. Y continúa diciendo entonces: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que van a haber guerras civiles en las naciones, como vemos, digamos, hoy día en México, una guerra civil entre el narcotráfico y también la gente, o en Colombia también lo mismo, en lugares donde hay contiendas, naciones contra naciones, pueblos contra pueblos. Así que eso sería la primera señal, pienso, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares. Así que vemos 3 cosas aquí importantes. Número 1 es que habrá hambre. ¿Qué significa hambre? Colapso económico. No hay empleos, o el dinero no vale nada, lamentablemente. Así que habrá hambres, habrá colapso económico, habrán faltas de artículos aún básicos y de cosas importantes. ¿Qué más dice? Pestilencias. ¿Podemos relacionar con esa palabra pestilencia hoy día? ¿Qué es lo que es este virus? Es una pestilencia. Dice, ¿y qué más? Continúa diciendo, y terremotos, es decir, desastres naturales. Los hemos visto y los continuaremos viendo. Y dice entonces, y todo esto simplemente es principio de dolores. Así que todavía no es el fin. Es principio de dolores. Y tenemos que entender ahora el momento en el cual nos ha tocado vivir. Es más, se los voy a leer. El libro Conflicto de los Siglos tiene una declaración que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La página 646 dice lo siguiente. Dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas no preparadas. Así que Satanás usa ¿qué? Los elementos. Usa elementos humanos, agentes humanos, agencias humanas, instituciones humanas, ¿para qué? Para cosechar muchedumbres de personas que no están preparadas. Pero también usa ¿qué? Elementos en el mundo natural para hacer su obra. Dice: tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Así que estos virus, ¿quién los crea? Él los crea. Las tempestades, las calamidades, las hambrunas, los colapsos económicos. Todas esas cosas, ¿quién está creándolas hoy día? Satanás. ¿Con qué objetivo? Dice: cosechar a miles de almas o millones de seres humanos que no están preparados para el fin de la historia humana. Continúa la declaración diciendo: ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar y la tierra. En las grandes conflagraciones o luchas o guerras. En los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias o en los maremotos y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones, este virus que se contagia a través del aire, dice, metíficas y miles de seres
perecen en la pestilencia o en estas enfermedades. Estas plagas irán aumentando más y más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Así que estamos viendo la obra de Satanás hoy día. Destruyendo al mundo entero, colapsando al mundo entero, en todo sentido y en toda forma. ¿Y para qué? Número 1, dice que para lanzar a la eternidad personas que no están preparadas. Y número 2, se los voy a leer. Para preparar la mente de la gente ahora, ¿para qué? Para la ley dominical. Se los leo. Dice, y luego, ahora esa palabra es importante, luego que él haga esta obra de destrucción desastrosa, de hambres y terremotos y miserias y colapsos económicos y guerras, luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que los que sirven a Dios son los que causan estos males. Así que luego va a decir, ¿quién? Esos que no quieren aceptar las nuevas órdenes, las nuevas leyes, esos son los causantes. Dice, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Es decir, ustedes ofenden a Dios porque están violando el domingo. En este pecado ha traído calamidades. Así que va a decir, este grupo que permanece fiel al Señor, pequeño, ellos son los causantes de las calamidades. ¿Piensan ustedes que la gente nos va a amar mucho? ¿Piensan ustedes que la gente se va a sentir muy animada a invitarnos y a sociabilizar con nosotros? No. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Que si alejan la prosperidad temporal es que no va a haber prosperidad, va a haber un colapso económico. ¿Saben lo que está pasando hoy día? El dólar se está haciendo fuerte. Cuando yo llegué a Colombia, 3.100 pesos era un dólar. 2 semanas más tarde yo salí de Colombia. Estaba 4.000 pesos un dólar. Las mismas 2 semanas, 18 pesos valía un dólar en México. Hoy día 23 pesos. Así que el dólar se está haciendo fuerte y las monedas del mundo están perdiendo su valor. Ahora comienza a darse cuenta de eso. Pero eventualmente el dólar tampoco va a valer. Pronto un rollo de papel higiénico va a valer más que un dólar. Vamos a darnos cuenta de eso. Así que hoy día, de acuerdo a lo que ellos determinan que es crisis, todavía tiene 18 meses más que puede tener. A 3 años fácilmente, o más. Así que comenzamos a darnos cuenta, ¿sí?, del momento en el cual usted y yo estamos viviendo. Déjeme decirle, este virus, aunque es muy fuerte y muy contagioso, no ha sido el peor de la historia. La plaga negra o la peste bubónica del siglo XIV mató a 200 millones de seres humanos. 200 millones de seres humanos. Hasta ahora este virus tiene como 10.000 personas que han muerto. Pero lo han usado y lo están usando y lo están exprimiendo para lograr sus objetivos. En el 1918 hubo lo que se conoce como la influenza hispana y mató 40 millones de personas. Estuvo la muerte de sarampión. 56 millones de personas más mató. Y esto tiene 10.000, pero lo han hecho tan grande que tiene a la población aterrorizada y controlada. La gente hoy día no sabe qué más hacer, no sale, no quiere salir, aún no quiere ni saludarse con un dedo. Ya no hay expresiones de cariño, ya no hay nada, porque si esa persona tiene el virus. Pero déjenme decirles, cada día, en Estados Unidos nada más, mueren 1.800 personas de cáncer. Y nadie se preocupa. No están muriendo esa cantidad de personas en Estados Unidos de este virus. Mueren más, casi 2.000 personas de ataques cardíacos. No están preocupados. Más de 1.000 personas mueren de diabetes y sus complicaciones. Nadie está preocupado.
Es más, aún del gripe o la gripa o la influencia que hay todos los años, hay más muertes. Y nadie está preocupado. Es decir, esta crisis, lo cual es crisis, no podemos negarlo, está siendo usada y manipulada para lograr estos dos objetivos: destrucción de las economías del mundo y, número dos, introducir leyes que después no van a ser quitadas, como sucedió con octubre 11 del año 2001, septiembre 11 del año 2001. No piensen que después todo va a regresar a la normalidad como si no hubiera pasado. Es más, déjenme leerles esto. Dice, el gobierno de la India está comenzando a ponerle una estampa a la gente en su mano. Así que le hacen el examen. Si usted lo tiene negativo, no le ponen nada. Si lo tienen positivo, usted va inmediatamente a cuarentena. Pero si usted no se lo quiere hacer, le ponen una estampa que usted no ha querido hacerse el examen. Y si usted no tiene esa estampa, usted no puede ir a bancos, usted no tiene derecho a servicios médicos, usted no tiene derecho a medicina ni alimentos, simplemente por no querer hacerse el examen. Lo más básico, restringido. Es decir, ¿a quiénes les ponen estampas? Al ganado. Así que están tratando a la gente como ¿qué? Como si fuera ganado. Es más, el gobierno de la India dice que sus ciudadanos no tienen derechos sobre sus cuerpos. El gobierno lo tiene. No sé si ustedes recuerdan en Génesis 47, cuando José estaba en Egipto. Y llegó un momento de crisis económica. Pregunto yo, ¿Egipto en aquel entonces era el país más próspero y más grande del mundo y más fuerte? Sí. Pero entró en crisis económicas. ¿Qué pasó en primer lugar? ¿Qué fue lo primero que quitaron? El dinero. La gente dio todo su dinero para que los alimentara. Es lo que está pasando. Hoy día están quitando los empleos, los beneficios, todo. Lo segundo que fue el ganado. ¿Qué representa el ganado para nosotros hoy día? Transportación, herramientas, limitando. Transportación pública ya no hay, porque usted no quiere contagiarse. El Subway en New York no está corriendo, porque nadie se quiere montar a él. ¿Sí? Los aviones están vacíos. La gente está viajando muy poco. Bueno, hay muchos lugares que están cerrados, no hay lugar para ir, ni los restaurantes están abiertos, ni quieren visitar amigos, ni familia, porque quién sabe si nos contagiamos. Tercero, ¿qué perdieron? Sus propiedades, sus tierras. La dieron para que los alimentaran. Y por último, se vendieron ellos mismos como esclavos a José. Para José era un hombre cristiano. José no tomó ventaja de ellos, los ayudó en la crisis. Pero pregunto yo, ¿José hizo reservas? Sí. ¿Qué debiéramos estar haciendo usted y yo? ¿O debíamos aún estar haciendo antes? Lo mismo. José sabía que venía un tiempo de crisis y creyó la palabra de Dios aún cuando no había llegado el momento de crisis. Hizo reservas. Y ahora, en medio de crisis, él pudo ayudar a la gente. Pero llegó el momento que la gente lo dio todo para poder simplemente tener alimento para comer. Leo este artículo que fue publicado en el periódico o el diario The Seattle Times. Dice lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos está activamente conversando con Facebook, Google y muchas otras compañías de tecnología y expertos de salud. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Cómo usar los datos o la información a través de los teléfonos? Todos los teléfonos, todos tenemos teléfonos. Dice, para de alguna forma controlar este virus. Escuchen, aún si la gente está guardando la distancia correcta. Así que si usted tiene su teléfono y alguien está muy cerca, ellos lo saben. Dice, y ahora usarán esta información para de alguna forma detener el virus. Entonces esto es como inquisición médica. Pueden llamarle a usted y decir, un momento, usted no se cuidó, usted estaba con otras personas juntos. ¿Ahora usted quiere que lo atendamos? No. Y van a tener las evidencias.
porque todos tenemos teléfono. Y como usted nota, el teléfono usted no le puede quitar la batería o la pila. Está integrado. Siempre está prendido para ellos. Grabando todo. Todos tienen cámaras. Todos tienen micrófonos para grabar lo que hablamos. Y de esa forma mantener los ojos sobre nosotros. Dice, en una entrevista reciente, Mark es el fundador de Facebook, dijo lo siguiente. Dice, el gobierno de Estados Unidos en forma particular está muy interesado en entender los patrones de movimiento del pueblo. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿A qué hora estamos? Etcétera, etcétera. Continúa él diciendo, Facebook está trabajando con investigadores de salud y con organizaciones sin lucro en muchos países para proveerles a ellos la información necesaria y puedan saber el movimiento de la gente. Este proyecto ellos lo llaman un mapa de prevención de enfermedades. Así que cada uno de nosotros es como un mapa. Y saben todos los movimientos que estamos teniendo. ¿Piensan ustedes que cuando esta crisis pase, eso lo van a quitar? No. Más que nunca nos van a tener el ojo puesto sobre nosotros. Por lo tanto, este virus, esta crisis de salud, querida iglesia, es un caballo de Troya. No sé si ustedes recuerdan la historia de Troya. Cómo los enemigos le regalaron un caballo de madera en muestra de amistad y de reconciliación. Y los de Troya lo aceptaron. El caballo, bueno, ahora somos amigos. Caballo inmenso de madera. Y lo introdujeron a su ciudad. A la medianoche, cuando todos estaban dormidos, de esos caballos salieron soldados y mataron a toda la gente y conquistaron la ciudad. Este es un caballo de Troya. Parece una cosa cuando realmente está usado con otro objetivo. Y tenemos que entender esto. Es más, dice, compañías como Microsoft, Apple. A propósito, todos los productos de Apple vienen de China. Y ya la Apple dice, no podemos suministrar toda la demanda que tenemos. Y los precios van a subir. Así que desde teléfonos, tabletas, todo que se hace en China. Y lo enviaban al mundo entero, porque China producía el 20% de la producción mundial. 20%. Si usted va a las tiendas, casi todo venía de China. Ahora, pónganse a pensar que quizá en un futuro no haya ni escoba para barrer, porque todas se hacían en China. Recogedores tampoco, no va a haber. 20% de la producción mundial de artículos de uso diario venían de la China. 9% del turismo mundial iba a China. Ahora pónganse a pensar lo que ha pasado con la economía china. Está en el piso. La bolsa de valores está cerrada. El dinero de ellos no vale nada. Millones de gente sin empleo. Y allí el gobierno, que es un gobierno totalitario, comunista, ateo, no le importa el pueblo. Simplemente los exprime. Y por eso que los productos eran tan baratos. Le pagaban $1 al día y trabajaban 12 horas. Eran esclavos. Por eso usted iba a Walmart y puede comprar artículos tan baratos. Porque un pobre chino allá lo esclavizaban. Los presos lo tenían trabajando y no le pagaban. Y nosotros por años nos beneficiamos del sudor ajeno. Y nos parecía que qué bueno esos precios baratos. Claro, lamentablemente era a costo. Y el Señor es justo. Y llega el momento que pone fin a las injusticias humanas. Y ese país hoy día está en el piso. Completamente. Alphabet, IBM, Cisco, Intel, Samsung, con los famosos teléfonos y televisores y todas esas cosas. Tencent, Oracle. Dice, todos están en conversación con gobiernos y agencias del gobierno para usar la tecnología para luchar contra el virus. Eso es bueno. Este virus no es bueno. Pero usted sabe que eso tiene una segunda cara, que es lo que debe preocuparnos a nosotros. Dice, están vendiendo el reconocimiento facial de la gente. Es decir, ellos tienen la cara de cada uno de nosotros. Y cuando usted va a un lugar, ellos ven su cara, la cámara, y dice, ahí va fulano de tal. Dice, se lo están vendiendo a los medios de la ley o los medios que tienen que ver con las leyes y la protección de los ciudadanos en Estados Unidos. De esa forma, dice ellos, podemos seguir a aquellas personas que están infestadas con el virus. Ahora, tenemos que tomar medidas contra el virus. El problema no es las medidas contra el virus, sino qué va a pasar cuando termine el virus. El mismo control, las mismas manipulaciones van a continuar. Es más, un señor en Kentucky
que fue declarado positivo. No quería estar en cuarentena. Así que le mandaron a la policía para que no pudiera salir de su casa. Es más, el director de policía dice, tiene que estar en cuarentena. Y lo cual es cierto, esa persona no debe estar en la calle. Es necio pensar que debe salir y contaminar a otros. Pero si no lo hace, nosotros por la fuerza lo vamos a hacer. Dice, porque esto no es acerca de él, es acerca de nosotros. Así que si tenemos que usar la fuerza, lo vamos a hacer. Y hoy día es el virus, pero en un futuro serán otras cosas que no tienen que ver con una enfermedad de contagio. Tiene que ver con libertad de conciencia, con libertad de expresión, con libertad de reunión, con libertad de publicaciones, con libertad de predicación. Y van a aplicar exactamente las mismas medidas. ¿Sí? Van preparando la mente de la gente con crisis para establecer medidas que después no van a quitar y la gente espera que sigan siendo usadas. No olviden, la gran mayoría del planeta Tierra hoy día no está en la palabra. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La gente no tiene ese temor hoy día. No hay sabiduría, la gente vive de temor y en sentimientos nada más. Y eventualmente tomarán estas cosas para hacer esto. Para terminar, les pregunto, ¿nos estamos preparando? Número 2, ¿estamos en el lugar que Dios quiere que estemos hoy día? ¿Como individuos o como familias? Porque Dios nos dio consejo. No eran en ciudades, era en el campo. Era plantando, cultivando, no teniendo deudas, una dieta diferente, conocimiento de la obra médica misionera. ¿Estamos en el lugar que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos ha recomendado y enseñado por años? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque la primera preparación no es de carácter físico, aunque es necesaria, es de carácter espiritual. Porque si yo estoy en Jesús y Jesús está en mí, dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Pero no puedo hacer eso en desobediencia. No puedo hacerlo cuando no estoy en el lugar correcto, cuando no estoy cuidando de mi salud, o cuando mi mente le estoy introduciendo basura de este mundo. No puedo pedir una mente limpia, un corazón limpio, cuando yo pongo basura en mi propia mente y mi propio corazón. Puedo pedir el cumplimiento de este salmo cuando realmente tengo una experiencia con Jesús y estoy cultivando diariamente esa experiencia con Jesús. En Mateo 25, Jesús nos da la parábola de 10 vírgenes. ¿Qué tenían las vírgenes en sus manos? Lámparas. ¿Qué significa la lámpara? Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿cuántas vírgenes tenían la palabra de Dios? Todas. ¿Y para qué se usa la lámpara? La lámpara se usa para alumbrar. ¿Y cuándo se alumbra? ¿De día o de noche? Obviamente es de noche. Así que las vírgenes sabían, porque tenían la lámpara, que les iba a tocar vivir en qué momento de la historia. En el momento de oscuridad de la medianoche. Por eso tenían lámparas. Y las lámparas estaban prendidas. Ellas sabían que como vírgenes, es decir, mujeres que no están contaminadas, vírgenes significa iglesia pura. Iglesia que sigue los principios de Dios. Nos tocaría vivir ¿en qué momento? En el momento más oscuro de la historia. Por eso tenían lámparas y estaban prendidas. ¿Y qué significa el aceite que estaba en las lámparas? Significa la obra del ministerio del Espíritu Santo en el desarrollo del carácter. Pero ¿qué más significa en la Biblia el aceite? Comida. Tenemos que hacer, pregunto en esta mañana, ¿reservas? ¿Las vírgenes prudentes hicieron reservas? Sí, cuando llegó el momento que hubo un clamor de medianoche, y ese clamor representa la ley dominical, porque no viene de las vírgenes, viene fuera de las vírgenes, fuera de la iglesia. Ahora dice, a medianoche, dice, prepárense, viene el novio. Ahora, ¿cuántas se despertaron? Todas, porque todas habían cabeceado y dormido. Pero algunas habían hecho provisión y tenían reservas.
no tan solo en el carácter desarrollado a la semejanza de Jesús, donde había victoria sobre el pecado, no tan solo el Espíritu Santo les había impactado, que ahora tenían una relación con el Señor, pero habían hecho reservas también de carácter material. Porque dice la Biblia que tenían aceite en sus lámparas, pero también tenían aceite ¿qué? En sus vasijas. Pero las fatuas tenían aceite en las lámparas nada más, pero no tenían aceite en sus vasijas. ¿Y qué pasó cuando el aceite se acabó a la medianoche? Ahora no tenían reservas. Por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que el Señor por eso nos dice, hagan reservas, aprenden a cultivar, y después lo que ustedes cultiven, sepan deshidratarlo, sepan congelarlo, sepan enfrascarlo, sepan deshidratarlo, sepan hacer cosas con eso, guárdenlo. Vayan comprando cosas, no estoy hablando de acaparar, como la gente hoy día hace, que van a las tiendas y compran lo que encuentren en grandes cantidades por temor. Eso es acaparar, eso no es lo que Dios está diciendo. Está hablando de reservas. Vamos a empezar en un video, yo vi a unas señoras peleándose a puño por un rollo de papel de baño. Dos mujeres, aquí en Estados Unidos, por papel de baño. Un hombre en su garaje tenía más de 17,000 frascos o botellas de esa crema o ese gel para lavarse las manos. Más de 17,000. Y un vecino lo vio y le dijo a la policía vino y le decomisó la mayor parte de lo que tenía. Dice, no, usted lo que está es acaparando cuando hay miles y millones de personas que no tienen ni uno y usted tiene 17,000. Ahora el hombre quería revenderlo a alto precio. ¿Sí? De la crisis, aprovecharse de otros. Pero vemos que aquellas vírgenes que eran prudentes tenían también que reserva de aceite. Por eso el Señor nos dio este consejo tanto tiempo antes. De la misma forma hizo José en Egipto, usted y yo debemos de hacer hoy día. Para terminar en esta mañana, quiero leerles una declaración. Juan, capítulo 14, y ustedes conocen estas palabras de memoria. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo está el corazón de la mayor parte de la población mundial hoy día? Turbado. Ahora la gente se da cuenta lo inestable, lo inseguro que es confiar en el hombre, aún en los países prósperos. Lo que nunca pensábamos que veríamos en nuestros días, de escasez y de tiendas semivacías, y líneas y filas y colas de miles de personas en algunos lugares aún, hoy día lo estamos viendo. Una persona de California me llamó los otros días y me dice, a las 5 de la mañana yo tuve que irme a formar allá en Costco para que me dieran papel de baño. A las 5 de la mañana y abren a las 10 de la mañana. Dice, cuando yo llegué a las 5 de la mañana ya tenían más de 100 personas delante. Y cuando abrieron a las 10 de la mañana había más de 1,000 personas en la línea. Y esa es una tienda en un país próspero. En un país próspero. El corazón de la gente hoy día está turbado. Pero dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Gracias a Dios por esa promesa. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Llevarnos a otro lugar. Pero leyendo en el mismo capítulo 14, pero el versículo 27, Jesús hace esta promesa. La paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es más, Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Sí? El mundo no nos puede dar paz. Y por eso tantos tratados de paz han terminado en fracaso, porque no tienen Jesús en él. Y por lo tanto, ahora por la gracia de Dios, usted y yo podemos vivir en los momentos turbulentos de este mundo,
y se van a hacer más turbulentos, en paz, en seguridad, sabiendo que hay un plan para el presente y hay un plan para el futuro también. Pero tenemos que seguir ese plan y pedirle al Señor que por su gracia nos ayude cada día a armonizar más nuestras vidas con el plan de Dios. Que el Señor nos bendiga.